eres digno de recibir honra y gloria, eres digno de recibir alabanza y adoración. Y te adoramos, Señor. Mereces la gloria, mereces toda honra, Señor. Gracias. Esta mañana oramos por los diezmos, las ofrendas, Señor, traídos al alfolí, que bendiga siempre, Señor, al dador alegre. Ahora ayúdanos a entrar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser edificados este día y alentados para seguir adelante. En el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Bueno, este día vamos a terminar el primer capítulo de la segunda epístola a Timoteo y vamos a ver los versículos 8 al 18. He intitulado este mensaje: No te avergüences, pase lo que pase. No te avergüences, pase lo que pase. La semana pasada vimos cómo Pablo había sido aprisionado por segunda vez bajo una terrible persecución a la iglesia por el emperador Nerón. ¿Se acuerdan de eso? Ese emperador se volvió loco. Aún sin embargo, Pablo exhortaba a su hijo espiritual, Timoteo, a seguir adelante predicando la palabra de Dios. No obstante su condición precaria, Pablo no se amedrentaba, sino que seguía fiel en su fe y esperanza en Jesús el Mesías. La perseverancia de Pablo es un buen ejemplo para todo creyente de perdurar en toda situación. Padre, ayúdanos esta mañana, cuando abra mi boca, llénala tú. Señor, ayúdame a hablar lo que quieres que hable esta mañana, que seamos edificados. En el nombre de Yeshua lo pedimos todo. Amén. Vamos a empezar en el verso 8, 2 Timoteo 1:8. Y Pablo le escribe a Timoteo y le exhorta y le dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Acuérdense que este fue el segundo aprisionamiento de Pablo, pero a diferencia del primer aprisionamiento, Pablo no iba a salir libre, sino que Pablo iba a ser ejecutado por órdenes de Nerón y pasar a ser un mártir de Dios. Hermanos, un mártir verdadero es una persona que sufre por sus creencias, es perseguido y a veces es hasta muerto. Un mártir no es una persona que se pone una bomba, sale y comete homicidio, mata a otras personas y se mata él o ella mismo. Eso no es un mártir, eso es un asesino suicida. Un mártir es una persona, especialmente en el contexto de la fe cristiana, es una persona que sufre persecución y hasta muerte por causa del nombre de Jesús, el nombre de Yeshua. Ese es un verdadero mártir. Y Pablo fue un verdadero mártir, ¿verdad? Porque al poco tiempo después de haber escrito esta epístola, la tradición cuenta que a Pablo le cortaron la cabeza, ¿verdad? Y creando hermanos, cortar la cabeza, aunque suene un poco mórbido, es una manera humana de ejecutar a alguien, ¿verdad? Porque y la única razón que a Pablo le cortaron la cabeza es porque era ciudadano romano, ¿verdad? Cuando le cortan la cabeza a alguien, se acabó. Se desconectan los nervios y es mínimo el dolor y se acabó. Pero generalmente a los que ejecutaban los romanos o los crucificaban o los torturaban a muerte, ¿verdad? Por eso digo que a Pablo, porque era ciudadano romano, lo ejecutaron de esta manera. Acuérdense de Pedro, ¿verdad? La tradición o la historia nos dice que Pedro fue crucificado cuando lo ejecutaron. ¿Por qué?
porque no era ciudadano romano. ¿Okay? Entonces, aunque se vea muy feo, le cortaron la cabeza, es una de las maneras más humanas para ejecutar a alguien. Créanlo o no. Bueno, entonces Pablo, escribiendo sus papeles, se anima a Timoteo a no avergonzarse ni a evitar el testimonio de nuestro Señor. Dijo Timoteo, yo sé que están pasando cosas duras, yo sé que hay una persecución terrible, pero no te avergüences del Señor, ni de mí, ni de mis cadenas, y menos del testimonio de nuestro Señor. Entonces, testimonio aquí es el testimonio del Señor, de Yeshua, de Jesús. El término griego, fíjense qué interesante, el término griego es la fuente de la palabra en español mártir, ¿verdad? Alguien que testifica, mártir. Las personas que murieron eran testigos del Señor. Pablo se le concedió el privilegio de ver a Jesús, ¿verdad? Jesús mismo lo enseñó. Pero Timoteo y todos los demás, nosotros, muy raras veces el Señor nos permite verlo. Entonces, nuestro testimonio es por la fe. ¿Y saben qué? Es algo muy bendecido. Porque se acuerdan ustedes cuando a Timoteo, el apóstol, ¿cómo era? Tomás, perdón. Cuando Tomás el apóstol dudó de que los apóstoles habían visto a Jesús, Jesús se le apareció, ¿se acuerdan de eso? Y Jesús le dijo, Tomás, ven para acá. Le dijo, mira la herida en mis manos, mete tu mano aquí en mi costado, me siente la herida. Y cuando Tomás vio eso, se arrodilló y adoró a Jesús y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús no lo halagó, le dijo, Tomás, porque has visto y se has creído. Pero dice, bienaventurado el que no vio, pero creyó. Entonces, eso somos nosotros. No hemos visto, pero creemos. Guardamos el testimonio del Señor, ¿verdad? Somos mártires en el testimonio del Señor. ¿Qué nos va a tocar, hermano? No sabemos. ¿Qué no sabemos? Francamente, yo no quisiera pasar ese tipo de persecuciones, pero hermano, miren, si llega a suceder, no tenemos opción. Tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. La tradición de la iglesia dice que la mayoría de los apóstoles murieron como mártires, todos guardaron el testimonio. Por eso, cuando sacan argumentos para no creer en Jesús, en su resurrección, dicen que los apóstoles se llevaron y escondieron el cuerpo de Jesús. Hermanos, eso no sostiene agua, ¿verdad? No, está llena de hoyos. ¿Por qué? Porque los 11 apóstoles murieron por el testimonio de Jesús, de Yeshua. ¿Ustedes estarían dispuestos a morir por una mentira? ¿Verdad? ¿Qué tal si de veras tomaron el cuerpo del Señor y lo escondieron donde no lo hallaran? ¿Ustedes creen que ellos estarían dispuestos a morir por una mentira? Yo no creo. Tal vez 1 o 2, pero 11. No lo creo. El único apóstol que se cree murió de causas naturales fue Juan. Yohanan, Juan el apóstol, al que se le dio la revelación del Apocalipsis. Ese fue el único. Pero todos los demás murieron, incluyendo Pablo, por el testimonio del Señor. Entonces a Pablo le preocupaba que ante la vehemente oposición, Timoteo pudiera tener miedo de testificar, ¿verdad? A Pablo siempre le preocupaba a su hijo espiritual, así como a nosotros siempre nos preocupan nuestros hijos, ¿verdad? Siempre estamos orando por ellos y eso. A Pablo le preocupaba su hijo espiritual. Y en ese caso temía que por tanta persecución, que a lo mejor le iba a dar miedo a Timoteo a seguir predicando.
¿verdad?, a seguir testificando. Y le dice, comparte los sufrimientos. Eso indica que a veces un testimonio fiel del Señor implicará adversidad. A veces, hermanos, sufrimos por el Señor. A veces la gente no nos quiere, ¿verdad?, porque somos creyentes. A veces ni siquiera hemos hablado con alguien y ya no nos quieren. Nos miran con desprecio. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que rechaza lo que está dentro de ellos, ¿verdad? El enemigo. El enemigo no quiere que se junten con nosotros porque no vaya a hacer que sean convertidos al Señor. ¿A causa de qué? De nuestro testimonio. Por eso no debemos avergonzarnos, hermanos. Debemos hablarle a nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, a los vecinos, lo que sea. Debemos hablarles del amor del Señor, ¿verdad? Y eso a veces va a traer adversidad, vamos a sufrir. Y luego a veces cuando la gente se da cuenta que somos clientes, a lo mejor antes nos trataban bien, oh, esta persona es buena persona, pero cuando saben eso, se voltean. Y hay lo que llamo yo francotiradores, ¿verdad? No nos atacan abiertamente, pero por detrás nos están tirando cosas. Especialmente los que practican la brujería. Y lo que tenemos que comprender y entender es que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Vamos solamente de pasada, ¿verdad? Pero tenemos la responsabilidad de ser testigos del Señor mientras estemos en la tierra. ¿Para qué? Para llevarnos todos los que podamos, ¿verdad? Que tomen su costalito de peregrinaje y vámonos, ¿verdad? Vámonos rumbo a la santa ciudad, rumbo hacia la eternidad. Y Pablo sabía que él estaba a punto de ser derramado como agua en el altar de sacrificio por el Señor. Y le escribió esta epístola, esta carta fue la última que Pablo escribió antes de morir. Y le encargó a su hijo Timoteo, no te avergüences. No te avergüences ni del Señor, ni te avergüences de mí. No te avergüences. No te amedrentes. Sigue predicando la palabra. Y algunos sugieren que el llamado de Pablo a la valentía en los versículos 7 al 9 puede indicar que Timoteo era tímido. Hay personas que han dicho eso, puede ser, tal vez no, pero lo que sí sabemos es de que había una terrible persecución. Y que todos seamos tímidos o no seamos tímidos, muchas veces nos da miedo, nos amedrentamos, ¿verdad? Es una respuesta natural. Y de vez en cuando todos, incluyendo Timoteo, incluyendo a nosotros, necesitamos un suave empujón para ser valientes. Necesitamos que alguien nos exhorte, nos ayude, nos anime, nos aliente. Hermano, sigue adelante. No te des por vencido. No te intimides. Sigue adelante, ahí vamos todos, paso por paso, día por día. Vamos por paso. Y entonces fíjense que el Señor hace, en medio de persecución, el Señor hace maravillas. Estaba leyendo yo, escuchando el testimonio, hubo un hermano de Rumanía que se llamaba Dumitru Duroman. Y este hermano, para no ser muy larga, era un hermano que, ¿cómo se le llama? Traficaba Biblias. Traficaba Biblias y las introducía a la antigua Unión Soviética cuando existía, ¿se acuerdan de eso? Y él ya se fue con el Señor, pero un nieto de él, se llama Michael Boldea, que era el intérprete de él porque él nunca aprendió a hablar inglés, dice que él era testigo cuando él era pequeño. La policía de Rumanía, los comunistas,
iban a su casa para confiscar las Biblias. Y dice que entraban y que buscaban por toda la casa y no encontraban nada, no habían Biblias. Y se iban. Y él dice, ¿sabes qué? Yo no comprendía por qué no encontraban Biblias, porque las Biblias estaban estacadas en una esquina de la casa, a plena vista, ¿verdad? ¿Qué me dice eso? Que Dios nos cuida, nos protege, aún en medio de la persecución, ¿verdad? Yo les recomiendo que investiguen a este hermano, se llama Dumitru Duduman, un hermano de Rumanía que sufrió terrible persecución, pero que perseveró, ¿verdad? Entonces Dios, si ponemos nuestra confianza en Él, Él nos da las fuerzas para que podamos aguantar, podamos perseverar en medio de persecución. Ese es mi punto en contar esta historia, ¿verdad? Le pasaron muchas otras cosas muy extraordinarias, pero no quiero desviarme demasiado. Pero suficiente decir que Dios nos protege, no nos amedrentemos, no nos avergoncemos del Señor. Por eso intitulé este mensaje, no te avergüences, pase lo que pase. Vamos, verso 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escriban sus papeles. La salvación y el llamado de Dios a los creyentes no se realizan según obras. Escuchen esto. Es imposible que las personas se ganen la entrada al cielo. Nadie puede salvar sí mismo. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que aunque quebrantemos una sola ley, quebrantamos, con otras palabras, el pecado nos precluye de poder entrar al cielo. Por eso vino Jesús, hermanos. Por eso vino Jesús, para pagar el precio que se tenía que pagar para redimir a la humanidad, para comprar a la humanidad y rescatarla de las consecuencias del pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es que la muerte. Está hablando de muerte espiritual, no solamente muerte física, está hablando de muerte espiritual. Entonces dice la palabra de Dios, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras. Es muy clara la escritura, para que ninguno se gloríe, ningún hombre se puede gloriar. Entonces, la salvación viene de Dios. Mucha gente confunde las obras con la salvación. La salvación es una obra, es el trabajo de Dios, es lo que Jesús hizo por nosotros. Las obras las hacemos porque queremos un galardón, ¿verdad? El Señor nos va a recompensar por lo que hagamos por Él. Pero esas obras que hacemos no nos salvan. Ninguna obra nos puede salvar. Las hacemos porque amamos al Señor y queremos que un día nos dé una recompensa, pero no para salvarnos. Si tú piensas que eres salvo simplemente porque vas a la iglesia, vas a hacer buenas obras, que por eso vas a ser salvo, estás equivocado. Necesitas volver, ¿cómo se dice?, a reconsiderar tu relación con el Señor. La salvación viene de Dios, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿cómo somos salvos? Cuando tenemos fe, ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, experimentamos el nuevo nacimiento y es allí donde somos salvos, somos apartados. Pero es hecho por la sangre de Jesús, no por nuestras obras. No hay nada que puedo hacer yo en mis propias fuerzas
que me justifique delante de Dios. Dice la palabra de Dios que nuestras buenas obras son como trapos sucios, ¿verdad? Porque solamente la sangre de Jesús puede limpiar y perdonar nuestros pecados. Entonces por eso dijo Pablo, dice, es imposible que las personas se ganen la entrada al cielo. Nadie va a poder llegar con Dios y decir, Señor, ¿sabes qué? La hice con mis propias fuerzas. Porque hice esto, lo otro, dejé de hacer esto, lo otro. Dice la palabra de Dios que ninguna carne se puede gloriar delante de Dios. Todo lo hizo Él, hermanos. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué dijo? Hecho está. Esto ya está terminado, está completo, no le falta nada. Cuando las personas dicen que se van a salvar por sus obras, están diciendo que la obra en la cruz fue incompleta. Están blasfemando de lo que hizo Jesús. Y la Iglesia Católica Romana es una de las que dice que tienes que ser parte de la iglesia para ser salvo. Eso es una blasfemia en contra del trabajo pleno de Jesús en la cruz. Entonces la salvación se realiza según el propósito o plan soberano de Dios. Es su plan, hermanos. Fíjense lo que dice Romanos 8, 28, 30. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son los propósitos de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y los que justificó, a esos también glorificó. Es el Señor. Es el propósito de Dios. Fíjense lo que dice. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, su propósito y su voluntad de Dios. Nadie puede salvarse a sí mismo. Necesitamos darle nuestro corazón a Jesús y poner nuestra confianza en Él. Y ya después hacemos buenas obras, ¿verdad? Y si lo hacemos con un corazón limpio en amor a Dios, Él nos va a recompensar, ¿verdad? Pero la salvación es algo que viene de Dios y no de nosotros. Tenemos que comprender eso. Hay mucho orgullo espiritual, hay gente que desprecia a otros como los fariseos. Los fariseos se ponían a orar y decían, Señor, te doy gracias que yo diezmo, que hoy hago esto y lo otro, y no soy como este publicano que está aquí, ¿verdad? Gracias. Eso es un espíritu altivo, hermanos, eso es un espíritu religioso, ¿verdad? Que piensa en su orgullo que están bien con Dios. No. Dios recibe corazones quebrantados, los corazones que dicen, Señor, yo no puedo, te entrego mi corazón, ¿verdad? Por eso lo llama pobres en espíritu, que sabemos que solo no nos podemos salvar. Bienaventurados dice que somos los pobres en espíritu, porque de tales es el reino de los cielos. Y la gracia de Dios es el favor inmerecido que Él nos ha dado. El Señor nos llamó y nos salvó en Cristo Jesús. Escuchen esto está tremendo. Antes del comienzo del tiempo. Antes de que llegara todo, ya nos conocía. ¿Cómo está eso? Dios es Dios. Por eso es Dios. Por eso es omnisciente, que todo lo sabe. Es omnipotente, que tiene todo el poder. Y es omnipresente, que está en todos lados. Él es Dios. ¿Cómo nos creó? Pues no sabe, hermano, ni siquiera, por ejemplo, cuando los científicos estudian el ojo, la maravilla de nuestro ojo humano, y cómo percibimos las cosas, cómo entra información y nuestra mente la interpreta, y a colores, ¿verdad? Los animales no ven a colores, nosotros vemos a colores. Ni siquiera eso comprenden los científicos. Una célula humana, o perdón, de lo que sea de vida, es más complicada que cualquier cosa que ha hecho el hombre hasta hoy. Una simple célula que no podemos ver ni con el ojo
desnudo, ocupamos microscopios, y el hombre es maravillado. Y es lo más pequeño. ¿Quién puede comprender a Dios, hermanos? Servimos a un Dios asombroso. Pero lo que a mí más me maravilla es el amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Cómo es posible que un Dios tan asombroso y grandioso que le importemos? Que baje su mirada y nos mire con amor. Dios no nomás sabe quién somos, hermanos, nos ama. Dice la palabra de Dios, como hemos visto, que canta cantos sobre nosotros, como cuando hacemos cariños a nuestros hijos, ¿verdad? Y que derrama tiernas misericordias sobre nosotros cada mañana. Eso es lo que más me asombra a mí. Que a pesar de ser el Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, es un Dios lleno de amor, nos ama. Más allá de lo que podemos comprender. Si no lo conoces, recíbelo, Él te ama. Si sientes que no tienes un destino, Él tiene un plan para ti. Recibe a este Dios amoroso. Él te ama. Y quiere perdonarte y quiere ser tu Señor y tu Salvador. No lo rechaces. Si estás lejos de Él, regrésate, Él te recibe. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando moramos, ahí se sella nuestro destino eterno, ya no hay oportunidad. Pero mientras estamos vivos, hay oportunidad. No lo rechaces. Él te ama, este Dios glorioso que creó todo lo que ves, te ama con un amor eterno, ¿verdad? Algo que nunca vamos a poder comprender. Bueno, vamos, verso 10 al 11 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. La manifestación del plan y la gracia de Dios ha sido revelada o sacada a la luz en la aparición de nuestro Salvador Jesús, el Mesías. Escribí mal, Mesías, pero no es con ese. Antes de que viniera Jesús, realmente no conocíamos el plan de Dios. Fue cuando vino Él a este mundo que nos dimos cuenta que Dios tenía el plan de morir por los pecados de la humanidad. Y no nomás eso, sino abolir la muerte. ¿Qué quiere decir abolir la muerte? Erradicarla. ¿Pero qué muerte está pasando? Nos morimos todos los días. La muerte espiritual. La persona que no, cuando se muere, que no tiene a Jesús como Salvador, se va al infierno, hermanos, a una eternidad sin Dios y sin esperanza. Terrible. Eso es la muerte espiritual. Pero Jesús vino a pagar el precio de nuestros pecados para que evitemos la muerte espiritual, pero que tengamos vida eterna espiritual con Él para siempre. Entonces, el temor a morir podría haber hecho que los creyentes se abstuvieran de testificar acerca de la fe. Pero Pablo, fíjense, Pablo estaba a punto de morir. Esto es muy notable. Estaba a punto de morir, pero estaba escribiendo sobre quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En vez de estar hablando, oh, mi muerte, Timoteo, ora por mí, estoy muy deprimido, ya me van a ejecutar, por favor. No, en vez de estar lamentando, estaba testificando sobre la vida eterna. Aquí bonito. Y cuando leemos las epístolas desde la prisión de Pablo, nos damos cuenta que Pablo nunca se estaba quejando, sino que estaba animando a Timoteo, animando a la iglesia, porque sabía que no importa lo que pasara,
Él pertenecía al Señor. Y es lo mismo para nosotros. El término griego traducido como vida se usa típicamente para referirse a la vida eterna, ¿verdad? No nomás está hablando de vida aquí. El Señor nos da vida en abundancia aún aquí en la tierra, pero está hablando de la vida eterna, de lo que nos espera. A veces a mí me gusta imaginar, Señor, cómo va a ser el cielo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser cuando estemos en tu presencia? ¿Vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Vamos a poder volar? ¿Cómo te vamos a adorar? Y tantas cosas que, pues que no comprendemos, son cosas que me vienen a mi mente. Y pienso, porque es una esperanza segura. Y Pablo escribía aquí, a pesar de que iba a ser ejecutado, decía, hablaba de la vida de Timoteo, mira, tenemos vida eterna, ¿verdad? No te avergüences, no dejes de predicar, no pongas tu confianza en este mundo, porque no importa qué nos pase, nosotros ya sabemos a dónde nos vamos a ir, a estar en la presencia de Dios. A veces me gusta escuchar testimonios de personas que dicen que han ido al cielo, porque me gusta oír sobre mi hogar, ¿verdad? Pero hermanos, cuando escuchamos testimonios de esos, tenemos que tener cuidado y medirlos con la palabra de Dios, porque a veces hay cosas que sacan y hablan que contradicen la palabra de Dios. Pero sí es bueno escuchar testimonios. Dios los permite para alentar a otras personas, pero tenemos que tener cuidado también de que no contradiga la palabra de Dios. Entonces, la vida de Dios, a diferencia de la vida de los humanos, es inmortal. Él no puede morir. Y cuando nosotros pasemos de esta vida a la otra, ¿qué creen? Ya nunca vamos a poder morir. Pero vamos a estar en la gloria con Dios en vida eterna. Y a través de su fe en el Mesías, en Cristo, los creyentes hemos heredado la vida eterna por fe en el Señor. No tenemos nada que temer, ni siquiera la muerte. Me acuerdo cuando yo era niño, yo le tenía miedo a la muerte. Y cuando sentía algo en el corazón, pasaba algo, decía así, clamaba, me daba miedo. Le tenía un pavor a la muerte. Pero cuando recibí al Señor en mi corazón, cuando me llenó de su Espíritu Santo, se me quitó. Y digo, si viene la muerte, pues gloria a Dios. Pablo dijo, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. ¿Verdad? Si le tienes temor a la muerte, examina tu corazón. Porque dice Pablo que el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Entonces nosotros los creyentes tenemos la esperanza que cuando muramos, vamos a estar con el Señor. Por su gracia y su misericordia. No por nada que hayamos hecho nosotros, sino por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Por lo tanto, podemos proclamar con valentía nuestra confianza en el Mesías, en Cristo. ¿Verdad? Porque tenemos esa seguridad. Aunque como a Pablo, que nos toman y nos echen en una prisión, en un calabozo, lo que sea, eso no cambia nada. La esperanza que tenemos en Jesús, en Yeshua, es firme. No importa qué nos hagan. No importa dónde estemos, tenemos el testimonio del Señor. Ese depósito precioso del Espíritu Santo que nos dice, tú le perteneces a Jesús, a Yeshua. Amén. Por lo tanto, no debemos de temer. Y Pablo dice que fue comisionado como tres cosas: predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Y lo hizo, hermanos, eso fielmente hasta su muerte. Predicó, estableció, el apóstol establece, y maestro, y enseñó a los gentiles. Y fue fiel hasta el fin, ¿verdad?
Y así el Señor nos llama a todos nosotros, hermanos, a que seamos fieles hasta el fin. Fieles, fieles, fieles. No perfectos, pero fieles. Por eso titulé, no te avergüences, pase lo que pase. Verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Escriban sus papeles. La confianza de Pablo en el Evangelio y en su Salvador le permitió sufrir sin vergüenza alguna. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo a causa de la justicia. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, cuando os persiguieran y vituperaran a causa de la justicia, a causa del Evangelio. Pablo sabía, ¿verdad? A lo mejor la gente nos desprecia, pero mientras estemos bien con Dios y agradamos a Dios, hermanos, eso es lo que cuenta. Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a perseverar. La frase "en quien he creído" expresa la confianza inquebrantable de Pablo en su Salvador. Dice, yo sé en quién he creído. ¿Verdad? Estoy convencido. Guardar mi depósito no se refiere a algo que Pablo había hecho por Cristo, por el Mesías, sino a algo que había confiado como un depósito en un banco. Nosotros tenemos la confianza de que depositamos dinero en el banco y tenemos acceso a él, ¿verdad? Está seguro. Aunque en esta vida no hay nada seguro. Pero créanme que ese depósito, esa confianza que Pablo puso en el Señor, está seguro, nadie nos los puede robar. Por eso dice, el Señor nos dijo, hagan tesoros en el cielo. ¿Qué están haciendo? Esmerándose por hacer tesoros en la tierra. Todo eso se va a perder, no te lo vas a llevar. Dice, pero haz tesoros en el cielo. Es un depósito seguro, ¿verdad? Y cuando lleguemos al cielo, nos va a estar esperando. ¿Por qué? Porque eso es eterno. Todo en esta vida es temporal. No importa qué tantos años haya existido, no importa qué tan fuerte se vea, no importa qué tan estable esté, cuánto dinero haya, se va a acabar todo. Se puede acabar de hoy a mañana. Pero las cosas de Dios son eternas. No podemos comprender la eternidad, ¿verdad? Nosotros tenemos un comienzo y un fin, nacemos, nos morimos, pero Dios siempre ha sido. En el cielo, hermanos, no existe el tiempo. El tiempo es algo que Dios inventó. Cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz, comenzó el tiempo, ¿verdad? Pero Dios no está sujeto al tiempo. Yo no lo puedo comprender. Dios siempre ha sido, ¿verdad? Los judíos lo llaman la eternidad, desde la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura. Dios siempre ha sido. A nadie lo creó. Él es autosuficiente. Él no necesita de nadie. Él es la fuente de la vida. Es la fuente de toda energía. Él es soberano. Él es existente aparte de todo lo demás. Él es autosostenible. A él nadie lo sostiene. Quisiera poder describirlo. Pero el punto es que Él siempre ha existido. Él no depende de nadie. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Entonces Pablo estaba seguro de que Dios guardaría su depósito, es a saber, su vida y las recompensas eternas de su ministerio. Pablo se estaba preparando para una muerte inminente, él sabía. Pero a pesar de todo tenía esperanza, y es lo mismo con nosotros. Miren, tenemos muchos de nuestros hermanos que han sido muertos en este siglo, del siglo pasado.
Yo nunca me animé a verlo, pero si ustedes se acuerdan, hay videos donde ISIS tomó a nuestros hermanos, los hincó y les cortaba la cabeza. Ellos tenían esperanza. Ellos fueron, ¿cómo se dice? Estaban dispuestos a pasar por eso que renunciar al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en ellos. Y así como el Espíritu Santo los ayudó, nos va a ayudar a nosotros, hermanos, en lo que sea. Pero tenemos que tener nuestra confianza firme al Señor. Así como ayudó a Pablo, ayudó a Pedro, ayudó a todos nuestros hermanos. Así nos va a ayudar a nosotros. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Pablo había dedicado todo a Dios, su tiempo, sus recursos, su vida, para proclamar el Evangelio. Y esta inversión en el reino del Señor le traería una recompensa abundante, pero indeterminada. ¿Verdad? Por eso los que buscan hacerse ricos en esta vida, hermanos, están perdiendo su tiempo. Los que están buscando, que eso es su motivación de hacerse ricos, están perdiendo su tiempo. Están juntando cosas perecibles que perecen. Dios nos protegerá en la vida y en la muerte. No olvidará una vida de servicio fiel. Cuando, hermanos, miren todo lo que hacemos, lo que hacemos por el Señor, todo para probar que está siendo escrito. Todo. También las cosas malas. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados a diario al Señor y pedirle que nos lave con su sangre. Pero todo está siendo escrito y a Dios no se le va a olvidar nada. No se le olvida nada. Y cuando llegue el tiempo, Él nos va a recompensar. Verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, en Jesús nuestro Mesías. Entonces, escriban sus papeles. Retén es un mandato a Timoteo para que persista en las sanas palabras de la enseñanza sana. ¿Qué es la enseñanza sana? Lo que Pablo le escribió a Timoteo en su primera carta. Porque muchos que dicen hablar en el nombre de Jesús, de Yeshua, proclaman falsas doctrinas. Parecen la verdad, pero dicen un poco de verdad y luego le mezclan un montón de mentiras. Entonces, al igual que Timoteo, debemos buscar la enseñanza sana y evitar toda enseñanza que no se ajuste a las Escrituras, sin importar cuán buenos puedan parecer ciertos maestros o cuán numerosos sean sus seguidores. Cuidado, hermanos. Muchos falsos maestros que hablan tan bonito. Hay un montón de gente que los sigue. Y hay personas que se apantallan porque hay un montón de gente y hay muchos programas de esto, pero no están poniendo atención a lo que se les está predicando. No están leyendo la Biblia por sí mismos. Y por eso están siendo engañados, porque les hablan palabras muy bonitas, ¿verdad? Palabras que apelan a nuestra carne. Oh, tu mejor vida ahora. Tú te mereces tener éxito en esta vida. Te mereces ser rico. Te mereces hablar y crearte cosas para tu placer. Porque tú te lo mereces. ¿Verdad? Y un montón de gente y montones de dinero que juntan, pero no están dando enseñanza sana. Están enseñando doctrinas y enseñanzas de demonios. Porque Jesús no vino a este mundo para que nosotros fuéramos exitosos en esta vida. Jesús vino al mundo a salvar las almas de sus pecados. Y que viviéramos una vida santa y apartada para podernos ir a vivir con Él cuando Él venga.
Él no vino para que nos hiciéramos millonarios, para que disfrutáramos de todos los placeres de este mundo, para que pecáramos a gusto. Muchas iglesias, hermanos, no estoy diciendo que todas, pero eso implica, ¿sabes qué? Jesús murió para que peques a gusto. Y de todas maneras te vas a ir al cielo. ¿Ya hiciste la oración? Ah, bueno, no te preocupes. Vive como quieras. Estás viviendo en la gracia de Dios. Mentiras del diablo, hermanos. Jesús pagó un precio terrible para librarnos del pecado, no para que pecáramos más a gusto. Y por eso va a venir un sacudimiento, hermanos. Va a venir un sacudimiento a esta nación y al mundo, porque Dios nos va a dejar saber quién realmente está acá. Y que la violación y la transgresión a su palabra no la va a tolerar para siempre. Está a punto de demostrarnos que Él es Dios, que Él es santo, y que hay juicio y justicia hacia el pecado. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. No te avergüences, pase lo que pase. No te avergüences, pase lo que pase. Dios es santo y Él habita en santidad. Y las violaciones a su ley, todo este desafío a su naturaleza, hermanos, tiene un pago. Y esas personas arrogantes y soberbios que le levantan sus puños en contra del Señor y lo desafían, hermanos, su día está llegando muy pronto. No nos dejemos llevar por esa ola de iniquidad. No nos dejemos llevar por esas corrientes de pecado, ¿verdad?, de las cuales el mundo está participando. El Señor viene pronto y su galardón con Él, sea bueno o sea malo. Pongámonos a cuentas, hermanos. El tiempo es corto, no hay mucho tiempo. Santifiquemos nuestras vidas, consagremos nuestras vidas al Señor, porque la hora es tarde. Verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Escriban sus papeles. El buen depósito aquí se refiere a las enseñanzas de Pablo a Timoteo. Guardar significa proteger. Le dice Timoteo, protege. Protege el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El que mora en nosotros describe la morada del Espíritu Santo en los creyentes. Hermanos, el que vive en nosotros es el Espíritu Santo. La Biblia lo enseña. Antes de partir al cielo, Jesús prometió que el Padre mandaría al Espíritu Santo. Vamos a ver ahí en Juan 14, 15, 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús partió, se fue al cielo, pero dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Dijo, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese otro consolador? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es por medio del Espíritu Santo, hermanos. Es por su fuerza que podemos caminar el camino que Dios quiere. Es por medio del Espíritu Santo que nos comunicamos con Dios. Cuando oramos, es por medio de Él. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo es Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 7 dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor está hablando a la palabra de Dios, mayúscula.
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo no es una fuerza que se apaga y se prende. Hay personas que lo miran así, oh, ¿sabes qué? Vamos a adorar y vamos a aprender el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es el mismo Dios Todopoderoso. Si se acuerdan ustedes cuando estudiamos los dones del Espíritu Santo, me parece que el capítulo 12 de 1 de Corintios, dice que los dones, Él distribuye los dones según a Él le parece. No es una fuerza. El Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso y es el que habita en nosotros y es el que nos da las fuerzas para poder perseverar. Nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y finalmente los últimos 3 versos dice, Pablo le escribió a Timoteo y le dijo a Timoteo, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Asia es lo que hoy es Turquía. Las 7 iglesias a las cuales se dirigió el Señor, todas estaban en Asia, en lo que hoy es Turquía. Y dice Pablo que los hermanos de esa provincia de Roma, de Asia, dice que lo abandonaron, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvieron en Roma me buscó solícitamente y me halló. Conceda del Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Entonces, básicamente, hermanos, a causa de la persecución, los hermanos de Asia se apartaron de Pablo. Solamente Onesífero, él lo buscó, lo ministró y va a tener su recompensa, pero por eso estaba preocupado por Timoteo. Dice, mira, Timoteo, todos los hermanos se asustaron, me abandonaron, no me buscan a causa de esta persecución, pero había uno que sí me ministró y no quiero que te vaya a pasar a ti tampoco. Entonces te escribo, te animo que a pesar de esta terrible persecución, que sigas predicando la palabra, sigas siendo fiel. Y es la misma palabra que nos da el Señor ahora a nosotros, hermanos. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no nos avergoncemos. Jesús dijo, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en este mundo, dice también yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. En conclusión, la esperanza que tenemos en Jesús es segura. Dios ha prometido guardarnos pase lo que pase. Por lo tanto, no nos avergoncemos nunca de nuestra fe. Que el Señor nos ayude. Padre, nos dirigimos a ti, Señor, con temor y temblor, pidiéndote que nos preserves esta mañana, que tengas misericordia de nosotros, Señor, que nos ayudes a perseverar, que nunca nos avergoncemos de ti, Señor, que nunca neguemos tu nombre. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a esforzarnos y ser muy valientes, y que por medio de nuestro testimonio, nuestra vida, muchos vengan a tu reino santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos y tengan una semana gloriosa en el Espíritu Santo. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.